Señoras y señores, gracias por estar con nosotros nueva vez en la hora 22. Recibimos en el día de hoy a Rafael Calderón, con quien conversaremos durante todo el programa. Rafael Calderón fue senador de la provincia de Azua, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ha tenido cargos ministeriales previamente. Pero vamos a entrar en materia y me gustaría saber, señor Calderón, en este momento, usted que es un miembro prominente del Partido de la Liberación Dominicana, su organización hoy día, ¿cómo usted la evalúa? ¿Cómo la vislumbra? ¿Qué perspectivas se le ve? Bien, primero agradecerle esta honrosa invitación y darle las buenas noches, deseándole siempre mucha suerte y muchos éxitos, no solamente en el programa, sino también en su vida profesional y familiar. Gracias. Mira, el mundo político es igual que la sociedad. Es dinámica, hay cambios constantes, nada está estático, los partidos políticos evolucionan, un día están en el poder, otro día están en la oposición. El PLD tuvo 16 años corridos en el gobierno, prácticamente con mayoría en el Estado Dominicano, sector legislativo y poder ejecutivo. Tuvo 4 años antes, del 96 al 2000, y ahora estamos en la oposición. Se aprende mucho en el camino, porque a veces cuando uno está en el gobierno, se concentra demasiado en las urgencias del gobierno y se olvida de otros problemas que hay en la sociedad, otras implicaciones, otras complejidades que pueden afectar directamente al partido que está en el gobierno. Eso nos pasó. Hoy, gracias al esfuerzo que está haciendo la alta dirección del partido y los cuadros medios y la base del partido, yo te diría que el PLD en el día de hoy está en el camino que lo conduce a estar nuevamente en el poder en el 2024, con el candidato del partido. Cualquiera de los que están aspirando tiene realmente las puertas abiertas para llegar de nuevo al gobierno, no solamente por lo que se está haciendo en el gobierno actual, sino fundamentalmente por lo que está haciendo el PLD para alcanzar el poder. Eso es lo que yo pienso y creo que dentro de esos candidatos, y me va a permitir que lo diga así, el que tiene más posibilidades y el que le garantice en mayor medida el triunfo al PLD es Abel Martínez. Ya. Mire, a propósito de que ustedes salieron del poder, luego de años de glorias, de tropezones, de situaciones, dentro de las cuales usted menciona que se descuidaron de la organización y verdaderamente Así es. Lo han reconocido así. Esa derrota electoral, ¿usted la puede vislumbrar o catalogar como un descalabro electoral por el porcentaje que obtuvieron y la ventaja que tuvo quien es hoy gobierno? Mira, de todos modos el PLD sacó 61 diputados y de hecho sacó por lo menos 5 senadores, aunque ahora mismo solamente tiene 2. Y sacó... Pero ustedes venían, señor Calderón, de tener prácticamente el sí, Senado más absoluto. de 90 diputados. Y de diputados Sí, tenían... más de 90 teníamos. O sea, bajamos a 61, pero es un bajón que no puede catalogarse, digamos, como un desastre total. Al menos el PLD se quedó como la primera fuerza de oposición, con una buena representación en el Congreso, con una buena representación en la municipalidad, tanto en los municipios cabecera como en los distritos municipales, y con una dirección entusiasta, con la esperanza, con la seguridad de que volvemos de nuevo al poder. O sea, el PLD se está fortaleciendo cada día más, de eso no hay ninguna duda. Bien, mire, de ese tema vamos a hablar, usted verá en el programa y los televidentes también, porque es interesante e ineludible el tema. Ahora bien, usted es en esencia un técnico, usted es un planificador de estrategias, tanto políticas como financieras, lo ha demostrado en su vida profesional. Así como usted, dentro del PLD existen, y en su momento también siendo funcionarios, una gran cantidad de personas con unos niveles de alto desarrollo intelectual y estratégico. Sin embargo, todos
ustedes estaban en el gobierno, descuidaron la organización política. Le pregunto, ¿se tomó en cuenta esa situación que estaba pasando en esos momentos o ustedes lo pasaron por alto? Le voy a decir, Gregory, pero primero déjame decirte que yo soy esencialmente político. Si fuera esencialmente técnico, como tú dices, probablemente yo estuviera trabajando en una gran empresa, nacional o extranjera. Y me hubiera ido muy bien en términos económicos. Me hubiera ido muy bien. Yo nací un 27 de febrero, a las 4 de la mañana, el día del centenario de la independencia nacional. El día que yo nací político. Y fui político haciéndole oposición a Trujillo en el 1959 hasta hoy. O sea, no quiero decirte que no sea un técnico, pero la formación técnica yo la he puesto siempre a la disposición de la parte política, que es la que finalmente es la que tiene, digamos, la posibilidad de llevar a uno a contribuir con los cambios, con las transformaciones que requieren sociedades como la nuestra. Le hago un paréntesis, su amigo eterno, Gustavo Sánchez Díaz, quizás no hubiera estado muy de acuerdo con eso que usted indica ahora, de más político que técnico. ¿Y por qué? Porque ustedes compartieron muchas veces equipos de trabajo. Sí, bueno, pero eso es una forma, ¿verdad?, de uno verse en el mundo en que uno actúa. Mira, nosotros, por ejemplo, se lo dijimos al doctor Leonel Fernández cuando era presidente del partido y presidente de la República. De que eso estaba sucediendo. Se lo reiteramos también al presidente Danilo Medina, estando en la presidencia de la República, sobre todo cuando llegué al PLD en noviembre, el 20 de noviembre del 2009, hace ya casi 13 años. Le dije, mire, hay dos debilidades en el partido. Dice, ¿cuáles son? Primero, hemos descuidado toda la parte de formación política. La parte ideológica, la que cohesiona, la que da una orientación, un sentido de unidad, de propósito y de búsqueda de metas comunes y claramente establecidas. Ya. Se descuidó la parte de formación política, que era uno de los fuertes del PLD. Y la otra parte que se descuidó fue la parte estructural, la parte organizativa, la de mantener el fortalecimiento de la estructura partidaria desde arriba hasta abajo. Los comités de base, por ejemplo, esos comités de base hay que dar seguimiento, hay que estar en contacto permanente con los miembros de esos comités de base. De ahí salen los cuadros políticos que llegan a formar parte de la dirección de los comités intermedios, de los distritos municipales, de los municipios cabecera, del comité provincial, del comité central y del comité político. Si esa estructura no es fuerte, entonces la capacidad de convocatoria, de convencimiento, de aplicación de disciplina, de reglamentación, de orden, también se pierde, se debilita el partido en esa dirección. Dos debilidades, a mi juicio, le han hecho daño al partido, pero gracias a Dios, ahora con el último congreso del profesor Vidal Medina, se llegó a la conclusión de que había que fortalecer, y se está haciendo, el departamento de formación política del partido, con la amiga Alejandrina, que es muy eficiente, ha hecho un gran trabajo en esa área, está precisamente dando conferencias, dando cursos, talleres en casi todo el país y a todos los niveles. Disculpe, señor Calderón, pero usted ha obviado la parte más importante de su relato, la reacción del entonces presidente, sí, doctor Leonel Fernández, y presidente del partido. Ambos estaban de acuerdo. Ambos también nos daban la razón. Pero vuelvo y repito, las ocupaciones intensas en el gobierno, desde el poder, hizo que nos olvidáramos un poco de esa estructura partidaria, que es al fin y al cabo la que nos posibilita llegar al poder. Pero es que los managers van manejando el juego según van desarrollándose las entradas. Sí, si el pitcher le están dando duro, mueven el pitcher, mete un relevista. Entonces, el PLD nunca hizo nada, sí, viendo lo que pasaba. Acuérdate que generalmente, tanto en el PLD como en el PRD, los presidentes de la República
eran también presidentes del partido. Los secretarios, el secretario general del partido ocupaba una posición importante o en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Pero Danilo Medina no tenía nunca ningún cargo gerencial en el partido y mire lo que sucedió. Ahí es que Danilo Medina precisamente por eso desarrolló un liderazgo fuerte a lo interno del partido, porque se ocupó de estar en contacto con la base y de darle seguimiento a los comités de base, a toda la estructura partidaria, y eso lo convirtió en presidente de la República. Al no tener, después que salió de la presidencia de la República, que era ministro de la presidencia, renunció, entonces se dedicó a eso con más intensidad, pues ya lo venía haciendo antes. Otra cosa, porque Danilo tiene un estilo muy propio de hacer política, con un nivel carismático, a mi juicio, extraordinario, por encima del promedio, con una vocación de servicio también notable, sin ninguna duda, porque eso no sé pude comprobarlo en todo ejercicio de sus dos gobiernos. Mire, en su liderazgo no se equivocó con la escogencia de Gonzalo y la forma que terminó el PLD Pues en el año del 2019 al 2020. Pues mira que no. No. Para mí Gonzalo... Pero el PLD recibió una derrota apabullante. No fue apabullante, porque mira, Gonzalo fue uno de los mejores candidatos que ha tenido el partido. Lo que pasa es que había una ola para sacar el PLD. Le tocó a Gonzalo. Había una ola para sacar el PLD. O lo sacrificaron. Oye, con razón o sin razón, incluyendo PLDistas que votaron en contra del PLD. No mucho, pero hubo gente que traicionaron. Y eso es así. Ahora, o que se desencantaron por la corrupción. Se desencantaron muchas veces sin razón. Le decían, yo no he recibido nada del gobierno, pero estaba recibiendo un salario de 30, 40, 50, 60 mil pesos, o tenían una contrata, o tenían una escuela con desayuno, en fin, algo habían recibido. O si no, se habían beneficiado de la construcción de una carretera, del asfaltado de una calle, de la construcción de una escuela, o de un centro médico, o de una presa, o de un sistema de irrigación, o de un crédito en el banco agrícola. De algún modo se benefició el pueblo en sentido general, porque si hay algo que hay que reconocer... Dice Danilo, perdóneme que le interrumpo, que se acostumbraron a estar bien y que otros nada más querían la logística, el dinero, y que un partido sin coherencia ideológica, como usted decía al principio, sin un sentido de las cosas, un partido así no puede seguir gobernando. Mira, no podía seguir gobernando. Oye, lo que pasa, no es lo que... A mucha gente ha malinterpretado al presidente Danilo en ese sentido. Cuando Danilo dice, la gente se cansó de estar bien. No es que él dice que el pueblo se cansó en sentido general, pero evidentemente que mucha gente que estaba bien, hoy está muy mal, y estaba diciendo, votando en contra del PLD, sin tener las razones, sin haber analizado profundamente esos elementos que lo llevaban o lo conducían a pensar de esa manera. Porque la verdad es que mucha gente que estaba bien, no se sentía bien. Yo mismo me preguntaba, pero ¿y cómo que fulano de tal dice que lo tratan mal, que no lo han ayudado, que el presidente no lo ha ayudado? Yo conozco un caso, más de uno, que decía delante de todos nosotros en una reunión, que el presidente nunca lo ayudó. Y te juro que fue una de las gente que más se ayudó. Pero es que el ser humano... Pero ¿y usted no cree que también la gente, la población hizo un ejercicio de limpieza, de oxigenación de la sociedad con el tema de la corrupción en los últimos gobiernos? Yo te voy a decir, si tú me dijeras, y tú recuerdas los dos gobiernos, los dos periodos de gobierno de Balaguer, 10 años, 12 años y 10 años, ¿verdad? Tú dirías, ¿por qué sacaron a Balaguer? ¿Fue por la corrupción? No fue por la corrupción, porque la corrupción es un tema normal, que hay que combatirlo. Crímenes, presos políticos, ¿verdad? Gente en el exilio. Un paquete de elementos, ¿verdad? De variables intervinieron ahí. Ahora, en el PLD, lo que hay que ver en el PLD, y por eso es que hay que buscar una explicación más, digamos, convincente de esa derrota en las pasadas elecciones, lo que hay que ver cómo el PLD multiplicó por 5 la riqueza de este país. El PLD convirtió a una metrópoli, a la capital de la República y al Gran Santo Domingo. En el PLD se construyeron casi todas las carreteras asfaltadas que hay actualmente en el país entero, la mayoría de las calles, las escuelas, los desayunos escolares, el seguro social, las estancias infantiles, el sistema de seguridad vial. Mire, las becas que eran miles y miles de becas, más de 100.000 becas
a estudiantes meritorios nacionales para becas nacionales y en el extranjero. El PLD disminuyó la desnutrición a la mitad en niños menores de 5 años. El PLD subió el grado de clase media. La clase media ahora era mayor, en términos de volumen, que la pobreza extrema en el país por primera vez. Es que el PLD levantó el ánimo a miles y miles de jóvenes, porque el desempleo, que era de un 20 y pico por ciento, bajó a un 14%. El Producto Interno Bruto, ¿cuánto creció el Producto Interno Bruto? Se multiplicó casi por 5. Es decir, el uso de aparatos telefónicos, el uso de electrodomésticos, todo eso se disparó. Todo eso se disparó. O sea, fue otra República Dominicana que dejó el PLD antes de irse del poder. Con esos... Ahora, ¿cuál es la razón por la que la mayoría votó en contra del PLD? Hay muchas razones, incluyendo también elementos que nunca han sido analizados y probablemente no se van a analizar nunca, que es un problema de la transparencia en el proceso electoral. Hace mucho que yo no veía unas elecciones con niveles de transparencia tan confusos como estas últimas. Hubo muchos problemas, empezando por la anulación de las elecciones municipales, que si no se anulan, el PLD gana la mayoría de los municipios del ¿Y país. a quién se le pega ese muerto? Ese muerto, el responsable fundamental, el central, digamos, si no el fundamental, por lo menos el central, es la Junta Central Electoral de entonces. Pero los partidos políticos y el propio PLD son responsables fundamentales de eso. No hicieron caso, no le prestaron la atención debida, no le dieron la importancia que tenía que darle a ese tema. Para las elecciones... Lamentablemente, pero fue así. Para el certamen electoral presidencial y congresual, ¿ustedes tienen alguna queja en ese aspecto que todavía uno no conozca? Mira, yo no te voy a decir que hay quejas, porque quejas no he escuchado. Ya. Lo que yo he escuchado sí son informaciones de procedimientos que se registraron en ese proceso electoral que no lucen transparentes. O sea, hubo resultados que no tienen explicación, pero tampoco tú tienes cómo demostrar que no fueron correctos. Hay que hacer un estudio, un análisis de eso, pero nadie se ocupa de eso. Usted hizo un recuento sucinto de logros de los partidos, del Partido de la Liberación, de logros de su partido, del de la Liberación Dominicana. Entonces, a pesar de eso, yo quisiera preguntarle, cuando se ve esa pléyade de avances para el país, de acuerdo a lo que usted indica, ¿podría indicar a la vez si hay algún factor determinante, aunque usted menciona que hay muchos, si hay algún factor determinante en su análisis, ya a un año y tanto de las elecciones, que pudo haber determinado que perdieran el poder? Bueno, mira, te voy a decir, para contestar un poco, recuerden que Gonzalo sacó un 38%. 38% no es un porcentaje, digamos, desdeñable, ¿verdad? 38% son 38%. Pero ¿cuál es la razón, a mi juicio? Ya. Ese descuido, que lo hubo en los últimos años, tal vez de 10, 15 años, a lo que es la estructura partidaria, a ese seguimiento que era necesario para garantizar la fortaleza no solamente institucional de esa estructura del partido, sino también ideológica del partido, con elementos convincentes a partir de los principios y los valores establecidos en los estatutos del partido, que deben ser bandera siempre, pero que se habla poco en lo que es la estructura partidaria de temas como esos. Y además, la oposición se aprovechó de esa coyuntura. Después de 20 años en el poder, también hay un desgaste. Eso está claro, eso es normal y natural. La oposición se aprovechó de ese desgaste y se organizó, se estructuró, buscó todo el aliado que pudo haber conseguido, explotó todo el disgusto que tenían sectores determinados de la sociedad y naturalmente ganaron las elecciones. Reconquistar ese apoyo perdido puede ser difícil cuando apenas nos restan para una campaña ya de inicio unos 2 años y unos meses. Ciertamente construir siempre es más difícil que destruir. Y volver otra vez a los niveles que estaba el PLD no es tan fácil.
Sin embargo, yo puedo garantizar que lo que está haciendo el partido hoy es precisamente para asegurarse de que en menos de 2 años el PLD esté en condiciones plenas, sin duda, de que ganará las elecciones en el 2024. Porque estamos creciendo todos los días en términos de simpatía, estamos creciendo en términos de nuevos adeptos, de nuevos afiliados, de nuevos simpatizantes del partido organizados, y estamos creciendo en términos de fortaleza institucional del partido. Y esa aspiración que usted Hace tiene mucho que no ocurría eso, pero está ocurriendo ahora. ¿Puede ser concreta esa aspiración que usted tiene dentro de la realidad? No es que pueda ser concreta, es que eso es lo que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana hoy. Con las juramentaciones que se están haciendo. No solamente las juramentaciones. El PLD, por ejemplo, en ASA, nosotros tenemos 2 y 3 reuniones semanales. Hace mucho que eso no ocurría en el partido. Pero ahora tenemos 2 y 3 reuniones semanales para discutir distintos temas. Ahora mismo estamos todos concentrados en un programa que es de validación de comités de base. O sea, tanto de los presidentes de comité de base como de los miembros del comité. Vamos a desarrollar eso después de la pausa, ¿le parece? Como usted guste. Bien, bastante elocuente Rafael Calderón, por eso augurábamos que tendríamos un conversatorio interesante con él en este desarrollo de la hora 22. Venimos en breve. Es momento de decirles a todos ustedes que en nuestras redes sociales están dispuestas para que se suscriban a ellas y mantengamos ese contacto importante para que la comunicación fluya en todo momento entre la hora 22 y ustedes. Don Rafael, usted es un hombre bastante elocuente, como decía antes de irnos a la pausa, táctico. Y en ese aspecto quisiera que continuáramos el desarrollo de la conversación. Le digo y le sumo a lo que antes ya le había expuesto. Ustedes también han perdido personas importantes en el PLD, que son los dirigentes medios, los dirigentes de base, que muchos de ellos hemos visto, se han juramentado en el nuevo partido, en la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido, el viejo partido. Entonces, en la Fuerza del Pueblo hay dirigentes de todos los pueblos, de todas las provincias, que han pasado a formar parte del partido que preside el expresidente Leonel Fernández. Usted es optimista, lo hemos visto, está confiado en la reestructuración ya hecha y terminada en el último Congreso Vidó Medina, y también en el trabajo práctico dirigido por Danilo Medina, de acuerdo a lo que usted menciona. Pero hay ese ingrediente también. ¿Qué importancia le da a esa sustracción de dirigentes del PLD? Pero mira, eso no solamente ha ocurrido en el PLD. Del PRM se han ido muchos ya, y Bueno, lo que tienen un año de gobierno. Pero estamos hablando del PLD. Sí, pero voy para allá. Pues el PRM se han ido muchos ya. ¿A dónde? Para otro partido, o se han alejado porque están disgustados con el PRM. Muy bien. ¿Verdad? Están disgustados muchos dirigentes del PRM. Pero no solamente eso, muchos de sus aliados, incluyendo la Fuerza del Pueblo, no tienen ya los mismos vínculos, no tienen las mismas relaciones primarias que tuvieron cuando se aliaron en las pasadas elecciones. Eso también debilita al partido que está en el gobierno. Pero estamos hablando del PLD. El PLD tiene la ventaja que, aunque le ocurrió eso ya hace 1 año y pico, tiene la ventaja de que esos que se han ido son compañeros valiosísimos, buenos dirigentes políticos, tienen todavía el corazón en el PLD, incluyendo al profesor Leonel Fernández. No quiere decir que él va a volver para el PLD, pero las posibilidades de un acercamiento, de una alianza de partidos, de varios partidos, no descarta la posibilidad de que haya una posibilidad de alianza, de acercamiento no solamente con la Fuerza del Pueblo, sino con otros partidos que están en la oposición, y el PLD, y vuelve el PLD a retomar los niveles de simpatía, de aceptación
que tuvo en los pasados años. ¿Ese es su razonamiento o está extendido Eso a es lo que todo yo, el partido? Eso es lo que yo observo. Ya. Observa. Lo que yo observo en el acontecer político. Oh. Es lo que yo cuando me muevo. Por ejemplo, voy a traer a colación esto, pero en el lamentable suceso de nuestro hermano y amigo Reinaldo Paredes, ahí estaban todos los dirigentes del PLD y dirigentes de la Fuerza del Pueblo, y del PRM habían algunos. Incluso el propio presidente de la República fue a la funeraria, porque es un momento, ¿verdad?, de dolor y de solidaridad, digamos, de sensibilidad humana, que eso es loable, porque eso puede interpretarse como que hay calidad humana todavía, Desde ¿verdad?, luego, desde luego. en el sistema, en los políticos dominicanos. Y cuando llegamos al cementerio, ahí estaba el doctor Leonel Fernández, y llegó el presidente Danilo Medina. Inicialmente uno de los dos no estaba juntos, uno estaba por un lado y el otro estaba por el otro. Sin embargo, en uno de los equipos, bueno, fulano está allí. Fueron a hablar con él para que estuvieran juntos, porque no había por qué estar separados, porque no hay que ser enemigos. Y luego se juntaron. Y ahí se dieron un abrazo, un saludo. Y se saludó a todo el mundo. Yo llegué ahí, el primer sorprendido fui yo, pues yo llegué y fui a saludar saludé a Gonzalo y saludé al presidente Danilo, y cuando miro para la izquierda, es quien está ahí, el doctor Fernández, que es mi amigo también. Yo le tengo mucho respeto también al presidente Leonel Fernández. Y lo saludé igual, pero me satisfizo. Y pensé, bueno, esto es una buena señal. Porque si no somos enemigos, entonces hay posibilidades de llegar en algún momento a algún tipo de acuerdo, sobre todo si estamos pensando en el país. Pero es que mire, en contra de su deseo, que lo entiendo perfectamente, hay una realidad. Es muy difícil pensar que el doctor Leonel Fernández pondría de lado su interés en volver a presidir una boleta presidencial. Sí. Recuerda la famosa frase ya dilatada, ¿verdad?, y usada casi por la humanidad, de Ortega y Gasset. Ajá. El hombre es él y sus circunstancias. La realidad se impone. Ahora, lo que yo quiero decirle a ustedes es... Pero la realidad estaría en esa eventualidad, ¿de qué lado? ¿A favor del PLD, de la Fuerza del Pueblo o de ambas organizaciones? Si la realidad los favorece a nosotros, los favorece a nosotros. Ya. Si los favorece a ellos, los favorece a ellos. Pero es la realidad la que finalmente se va a imponer, o se impondrá siempre. Una eventual alianza es lo que usted vislumbra. Yo no vislumbro esa alianza, yo vislumbro la posibilidad de alianza con muchos partidos, incluyendo, sin excluir la posibilidad con el Fuerza del Pueblo. Sin excluirla, porque no tengo razones para excluirla. ¿Sería imbatible un tipo de alianza en ese tenor? Eso garantizaría en mayor medida el triunfo, porque el PLD está trabajando para ganar las elecciones, independientemente de que se alíe con este o con aquel, o si no hay alianza con este o con el otro. El PLD está trabajando para ganar las elecciones. Y la dirección del partido, los cuadros políticos del partido, miren, ustedes no se imaginan el nivel de entusiasmo, el nivel el sentido de responsabilidad que se está aplicando a los programas que está operando el partido en estos momentos. Porque todo el mundo ve. Ahora mucha gente que votó en contra del PLD está arrepentida. Y lo que están ahora tratando de que el PLD vuelva al poder, porque han evaluado que el resultado de los gobiernos del PLD no va a ser superado por este gobierno y probablemente por muchos otros gobiernos. Entonces, la evaluación que políticamente, mirando hacia 2024, usted podría hacer hoy día y la perspectiva del gobierno actual, ¿cuál es? La perspectiva del gobierno actual, evidentemente que va a durar 4 años porque la Constitución de la República así lo establece. Pero por el camino que van, claro que no va a durar más de 4 años. Usted dice claro que no. Claro que no. Claro que no. Y no es que yo lo digo. Es que si usted se va al seno del pueblo, se mete en los barrios, se mete en los campos, y va a escuchar de boca de la misma gente de la base, de los humildes y de los que no son humildes, incluyendo empresarios y comerciantes, incluyendo productores agrícolas y pecuarios, que ustedes, porque el mejor gobierno se hace en la televisión o por la radio, porque
Sobre todo cuando hay un solo vocero. El único vocero que tiene este gobierno es el presidente de la República. Y a propósito, lo hace bien, pero es muy reiterado. le iba a mencionar eso. ¿Qué opinión le merece a usted la manera de ejercer gobierno del presidente? Bien, y lo hace con ribetes, con un perfil de modernidad, sin duda. Pero esa constancia, esa reiteración del mismo personaje, como si fuera una defensa propia, 24 horas del día, al final no tiene efecto. Usted dice que se expone mucho. El efecto es mínimo, en términos de propaganda. Se expone mucho, es lo que usted dice. Pienso que sí. Ya. Pienso que sí. Mire, Calderón, usted es sociólogo. Estudié sociología, sí. Y politólogo también. Le dijo que eminentemente político. Sí, no, pero hablo del carácter de ciencia social, Sí. para ligar la política con la sociología. Parece ser que una parte del PLD, y ya usted lo ha expresado de manera muy elegante y muy elocuente, como decía Gregorio ahorita, parece ser que se perfila la posibilidad, aunque todavía estamos a distancia de prácticamente 3 años, la posibilidad de un entendimiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Parece ser que Leonel va a ser nueva vez el campeador del PLD. Vuelvo y repito. Lo que yo he dicho es que el PLD tiene que jugar alianza con todos los partidos que quieran aliarse al PLD y que no descarto la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo se incluya dentro de esos partidos de alianza. No, pero yo lo veo a usted muy sonriente, sobre todo. Yo no puedo descartar eso. No lo veo muy sonriente. La política es el diario vivir. Sobre todo. Y si se presenta esa oportunidad, ¿por qué rechazarla? Sobre todo, lo veo muy sonriente, sobre todo. O sea, con esas expectativas, de alguna manera, que le puede transmitir incluso a nuestros televidentes. Sobre todo, después de ese encuentro circunstancial en medio de una tragedia, pero tan distendido, del expresidente Leonel Fernández, de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Cuál es la pregunta? No, le decía que lo observo, que usted tiene, que parte de un ambiente muy distendido, sí. de la posibilidad de un acuerdo. Yo no digo que las posibilidades están ahí ya, pero son mayores que las que habían hace un año y pico. No, uno de los bloques, porque el PRM realmente con la presentación de la candidatura de Luis Abinader de Alburquerque, también tendrá su bloque. Claro. Y el gobierno está reiterando y diciendo en la zona y en los espacios donde está trabajando que estima efectivo. Por ejemplo, el caso de la economía. La situación de la economía, se proyecta un crecimiento de un 10% para el año próximo de crecimiento y un déficit de apenas un 1%. Sí, decía Miguel Seara Hatton. Eso es lo que se está planteando, pero se está olvidando que la primera vez en muchos años que no hay una inflación, que hay una inflación de 2 dígitos ahora. O sea, el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, cuando nosotros dejamos un desarrollo agropecuario que garantizaba el 85% del consumo de alimentos a nivel nacional, de los turistas y de los que nos visitan regularmente al país, a meterle 2 dígitos de inflación, e incluyendo todos los materiales de construcción que han elevado el costo de la vivienda como un 20 o un 30%. Eso también hay que verlo. Ese 10% de crecimiento también tiene que verse que hay que reducir el 5% o el 6% del déficit que había para llegar a ese 10%. Si el 1% del déficit que vi que Seara Hatton dijo en estos días, hay que ver qué va a pasar realmente al final del año. Si es el 1 o si es el 3 o si es el 4, todavía no sabemos. Porque es una proyección, pero ¿sobre qué base? No sé. Bien, mire, en el pasado usted ocupó el Ministerio de Finanzas, en ese entonces Secretaría de Estado de Finanzas. Con esa experiencia acumulada y con lo que sucede hoy, que el gobierno se vio compelido a desistir de aplicar una reforma fiscal que inclusive en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana también tuvieron la intención por necesidad de aplicarla. ¿Qué piensa usted que en este momento debe hacerse con la economía dominicana
ya que esa herramienta necesaria no pudo ponerse en práctica? Mira, ciertamente el presidente de la República, el amigo Luis Abinader, tomó la decisión de no presentar ningún proyecto de reforma fiscal o tributaria. No sé si por la presión que se ejercieron de distintos sectores de la vida nacional o porque él se convenció que el gobierno tenía recursos suficientes para cubrir el presupuesto del 2024 sin tener que recurrir a nuevos impuestos. ¿De 2024? Del 2022, perdón. Ah, ok. ¿Qué ocurre? Sin embargo, el hecho de que se haya disminuido o eliminado el subsidio eléctrico, eso es una forma de aplicar impuestos. Porque eso quiere decir que tanto el empresariado como el sector comercial, como el sector agropecuario y la familia dominicana tendrán que pagar, que ya le están pagando desde hace 2 o 3 meses, un servicio de energía eléctrica mucho más caro. ¿Usted conoce el detalle del desmonte, los porcentajes? No, o sea, del desmonte del subsidio. Sí, no. Es ínfimo, Bueno, ínfimo. Aunque sea ínfimo, Ínfimo y extendido en el tiempo. pero se está reflejando en un incremento de la tarifa. O sea, gente que Pero pagaba... puede ser por una razón de mayor consumo, señor Calderón. Si Sí. creemos, hago la observación, si creemos en la aplicación estricta de lo planteado en el monto de Mira, subsidio que puede se va a ser. desmontar. Puede ser que en muchos casos, o una parte de los casos, sea por mayor consumo. Puede ser. Pero recuerda que la economía dominicana estuvo paralizada muchos meses por el tema del COVID. ¿Verdad? Y que han habido dificultades, incluso por el desempleo, que llegó a tener menos de 200.000, más de 200.000 dominicanos que tenían su empleo y que estaban desempleados. Pero aparte de todo lo que han votado, que son cientos de miles, que todavía están luchando para que les den sus prestaciones sociales. Todo eso, esas variables te hacen el asunto mucho más complejo. Incluso el tema mismo con Haití, que es un tema bien sensible y es un tema que hay que manejarlo con mucha agudeza, con mucha inteligencia. Yo creo que el presidente lo ha estado manejando bien, siendo honesto. Sin embargo, quiero recordar que ese no es un problema nacional. Es un problema que afecta a la nación porque hacemos frontera con ese país, pero es un problema de Haití. Porque tampoco podemos ser más haitianos que el haitiano. No podemos ser más haitianos que el haitiano. ¿Cómo es eso? No había escuchado esa expresión. Nosotros no podemos defender tanto a Haití más que los propios haitianos. Ya. Nosotros creo que todos los gobiernos, incluyendo este, hemos dado demostración fehaciente de alto nivel de solidaridad y de sensibilidad humana con el pueblo haitiano y de respeto al pueblo haitiano. Ahora, Haití tiene un problema interno, no tiene Estado, ahí no hay gobierno, ahí no hay instituciones, ahí no hay autoridades. ¿Con quién tú hablas en Haití? ¿Con qué interlocutor se puede decir ahora que vamos a hablar para Haití para resolver un problema en Haití? ¿Con quién? ¿Usted agregaría Con los alguna... que están en banda que controlan el 60% de la No, del territorio. imposible. Es un problema. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que está haciendo el presidente del gobierno, con las Fuerzas Armadas que están jugando su papel, control de la frontera, seguridad de la frontera. Porque es un tema, a veces, perdóname que voy a decir esto, mira, Haití no tiene posibilidad de invadirnos militarmente. Y ellos lo saben, porque la República Dominicana lo supera en eso, sin ningún problema. Pero hay un problema. ¿Tú te imaginas una masa desbordada, con hambre, hambrienta, ¿verdad? Y desesperada, críticamente desesperada, pero además con frustraciones reiteradas? La carga de violencia y de explosión social que eso genera. ¿Tú te imaginas que, aunque haya una fila de guardia desde Dajabón hasta Pedernales, y que venga y por algún punto se quiera ver una masa, no porque quieran pelear, no porque quieran invadir, sino porque la desesperación y la falta de orientación y la falta de apoyo, porque en definitiva, ¿qué es lo que le falta a Haití? Trabajo y comida. Y los países que pueden ayudar no han hecho absolutamente nada para eso. Es República Dominicana que quiere que se ocupe de todo el problema de Haití. Pero esa
es potencial un nivel de violencia de ese nivel. Por eso es que creo que se hace muy bien contener esa frontera protegida, pero recuerden que a veces no es suficiente eso. Es que conjuntamente con eso, el gobierno tiene que insistir en la participación, en la incidencia de otros países, como Estados Unidos, como Francia, como Canadá, como Inglaterra, cualquier otro país que pueda ayudar a que Haití mejore sus condiciones internas, porque si se sigue deteriorando a la medida que va, se quema Haití y alguna chispa llega a la frontera. ¿El gobierno está cumpliendo con esa insistencia que usted requiere que lo haga? Yo creo que sí, que el presidente, hay que reconocer que él ha sido insistente en llamar la atención a los organismos internacionales y a los gobiernos de países más poderosos y más ricos que el nuestro a que presten atención a esto. Pero yo digo, eso no es suficiente, ¿verdad? Porque si nos hacen caso allá, nosotros tenemos el cordón en la frontera, pero sabiendo que hay un peligro potencial de gente que sin intención de invadir ni de venir a pelear, a matar gente, por la desesperación y por el hambre, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Importante tomar en cuenta lo que usted menciona al respecto. Importante tomarlo en cuenta. En breve retornamos con Rafael Calderón en la hora 22. Bien, entramos a la parte final de este programa con Rafael Calderón, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex senador de la República por esa misma organización. Mire, nosotros tenemos como corolario alrededor nuestro en estos momentos una pandemia sanitaria. Tenemos la situación de que el gobierno actual no ha podido implementar, ha pospuesto una reforma fiscal necesaria para equilibrar los ingresos y contrarrestar el déficit cuasi fiscal que tiene la economía dominicana. Tenemos esta situación que nos está abarcando en estos momentos con el vecino país de Haití, sino de estado a estado, sí de situaciones que nuestra inteligencia ha identificado, debemos tener protección, y por eso las medidas que en distintos ámbitos ha tomado el gobierno. Tenemos también unos partidos políticos que verdaderamente no han dado tregua y están preparados para la carrera electoral de 2024. O sea, la economía mundial también producto de la pandemia que nos afecta. Con ese panorama, ¿qué augura usted debe o piensa puede suceder en rasgos generales con el avance, con el desarrollo de nuestro país? Mira, como peledeísta y en términos personales yo te voy a decir, todos nosotros queremos que al país le vaya bien. Todos nosotros queremos que el país se desarrolle, que avance, que se transforme, que haya cambios reales. Todos nosotros queremos que la calidad de vida del dominicano sea cada vez mayor. No importa si este gobierno lo hace o no lo hace. Si lo hace, pero bienvenido. Pero va a ser muy difícil que lo haga. Porque han demostrado en la práctica que no tienen la capacidad gerencial, no pueden gobernar como debe ser. Lo se ha demostrado en muchos de los ministerios. Y no ha podido, digamos, mira, solamente en términos de préstamos, por ejemplo, son alrededor de 14.000 millones de dólares en un año y 2 meses. Eso significa 3 veces más que el promedio de endeudamiento de los gobiernos del PLD por año. 3 veces más. Y nos atacaban mucho, ¿verdad? Porque cogíamos mucho dinero prestado. Pero ahora, justificado por la pandemia, pero el problema no es ese. El problema es que se toma el dinero prestado y no se ve el volumen de la inversión. Porque ¿dónde está la inversión? En 70.000 millones de pesos que se están invirtiendo, según el amigo ministro de Obras Públicas, en la construcción de algunas carreteras y la pavimentación de calles
y avenidas. 70.000 millones de pesos. En Asua, en la provincia de Asua, en 4 años, digamos 6 años, se desarrollaron más de 2.200 obras, más de 200 obras, por más de 200.000 millones de pesos, en una sola provincia. ¿En qué? La presa de Sabarayegua, que se amplió, que es la segunda más grande del país. La presa de Monte Grande, que se inició y se dejó en más de la mitad del proceso. Los canales de riego, los sistemas de irrigación, la preparación de tierra, la construcción de las escuelas, de los centros médicos, todas las obras que se hicieron en la provincia. Pero también ocurrió lo mismo casi en el país entero. Entonces, cuando tú hablas, cuando yo digo que le meten una propaganda que tiene como 2 meses y pico, diciendo lo mismo, 70.000 millones de pesos para el país entero. ¿Y qué tú me estás hablando? No estás hablando de nada. 70.000 millones de pesos solamente en las carreteras y circunvalaciones que se hicieron en el este del país. Eso es un granito de arena. O sea, tienen el dinero y no se ven las obras, Pero el gobierno tiene un plan bellísimo de construcción de 35.000 viviendas para familias pobres. Ojalá que las haga. Y si podemos ayudar, nosotros ayudamos que se hagan también la casa pobre, favorecer a gente pobre, gente infelices. Pero da la impresión de que con Pero el no discurso... hay, yo no veo la primera casa. Da la impresión, señor Calderón, no es una acusación, le digo, da la impresión, y se lo digo ciertamente, que con el discurso de los partidos se ve solamente la parte de hacer oposición y crítica. O sea, no hay una proposición. Eso es lo que uno ve. Sí, Gregory, pero tenemos que admitir que todos los sectores de la sociedad dominicana, todos, no solamente los partidos políticos, sino también los empresarios y los comerciantes, toda la sociedad completa, ha acompañado al gobierno y al presidente en el problema con Haití. Hay Muy una cierto, coincidencia en muy términos cierto, generales. Muy cierto. O sea, los partidos políticos no se han sustraído de esa responsabilidad. Y con el tema, por ejemplo, de las reformas que sometió el presidente de la República, creo que no han sometido todavía el primer borrador, porque ese es otro tema. Los partidos políticos se han integrado todos en esa mesa de diálogo, buscando cómo contribuir. O sea, ¿qué usted opina? lo que no puede hacer un partido ¿Qué político usted de opina? oposición Hay 3 sesiones. es aplaudir todo lo que haga el gobierno, porque entonces, ¿para dónde va? Ha habido hasta ahora 3 sesiones de diálogo con los partidos políticos. Un diálogo exclusivo para ustedes, porque ni la Iglesia Católica estuvo invitada. Por eso ya lo decía Masalles. ¿Qué usted opina de ese diálogo? Que no hay, sí, está invitado, la Iglesia Católica ¿Está invitada? Y la sociedad civil, claro. Hay representantes de las expresiones organizadas de la sociedad civil que están en ese diálogo, no son solamente los partidos políticos. Probablemente los representantes de los partidos políticos que están ahí se destacan más. Ya. Porque son, digamos, dominan más el tema o porque opinan en mayor medida, están más en el medio, los medios de comunicación, pero ahí hay representantes de otros Pero sectores, entonces claro. ustedes se han robado el show y corrijo lo que dije entonces, pero ustedes se han robado el show. Mira, no, creo que no, porque de los representantes principales que tenemos ahí, a nuestro secretario general, Charlie No, digo Margarito. ustedes, los políticos en la políticos. mesa de diálogo, porque no se ha visto otro sector hablando Sí. ahí. Bueno, el show principal se lo ha llevado el gobierno dominicano, o sea, el partido que está en el gobierno, porque ellos son los que están montando en la mesa del diálogo. Usted vuelve Mire, como Y senador, el presidente habla todos los días de ese tema y de otros temas. usted vuelve como candidato a senador. Yo te dije que nací político. Abinader, escucha. Y yo no voy a aspirar a presidente de la República porque no voy a competir. ¿Con quién? Con mis hermanos y sobre todo con Abel Martínez, Ya. que yo estoy apoyando. Nosotros vamos a apoyar al candidato del PLD, sé quién sea. Miren, muy lamentable. Pero yo, si no aspiro a presidente, no puedo, y puedo aspirar a senador, claro, trataré de aspirar a senador de nuevo. Miren, muy lamentable que se nos acabó prácticamente el tiempo. Sin embargo, de verdad que nos hubiese gustado que usted hubiese hablado del levantamiento que tiene el PRM en el Senado, usted que viene una gestión importante del Senado, y del tema del narcotráfico en la Cámara de Diputados. No se pudieron hablar de esos temas. Bueno, Eso ya no es se un tema pudo. interesante, Son- pero es un tema largo. son muy duros. Complejo por demás, hay que tratarlo con un poquito más de tiempo, pero no solamente del Congreso ese tema, es un tema de la sociedad dominicana, Sí, pero- en todos los niveles. Pero si le Lo que extendemos... pasa es que quieren desprestigiar a un poder de Estado importante como es el Congreso Nacional. Hay Ah. gente interesada aquí
aquí y en otros países probablemente, desprestigiar esa institución. Con esos privilegios. Y a veces esos privilegios, cuando tú hablas de los privilegios, me gustaría después que hablemos de esos privilegios y los comparemos con los privilegios de otros que son nombrados por decreto y que no tienen la responsabilidad de buscar 50, 100 mil, 200 mil votos para que el partido gane. Pero Pero no puede ser un intercambio, senador. No, pero no es de privilegio. Yo no quiero privilegio de ninguna clase, pero lo que quieren digamos, disminuir la incidencia de transparencia. Si el Congreso no fuera un Congreso como este, que ha actuado con responsabilidad en los últimos 20 años, incluyendo este último año, yo no puedo decir lo contrario, este país no tuviera los niveles de democracia que tiene. Pero eso no quiere decir que tú tienes que pedir todo lo que tú quieras, no, pero hay cosas que también son injustas. Pero el Muchísimas tema del narco gracias, es muy señor preocupante. Calderón, por haber estado con nosotros aquí en la hora 22. Y si le extendemos otra invasión, me imagino que vendría. Con mucho gusto. Yo Entonces, estaré aquí cada vez que nos inviten sin ningún problema y me ha sido un placer enorme poder compartir con ustedes. Pues ya ese sería el primer tema, el aspecto del Senado y la parte del que usted Congreso, empezó. del Congreso. Bueno, pues incluimos, sí, los diputados también. Sería el primer tema para la próxima entrevista que tengamos con Rafael Calderón, a quien agradecemos que haya estado con nosotros en la hora 22. Hasta entonces. Gracias.